nosotros como cristianos nos estamos dedicando a un solo enfoque de estudio, tenemos que entender por qué solo ese enfoque, por qué solo Cristo, qué pasa con las otras religiones, ¿tienen o no tienen razón? Vamos a hacer una pequeña introducción y de ahí nosotros vamos a entender por qué nosotros nos enfocamos en Cristo, por qué somos cristianos y por qué vamos a hacer como modelo de estudio el cristianismo dentro de esta escuela. En la presentación están viendo un mapa donde están las principales religiones del mundo. No estoy hablando de testigos de Jehová, no estoy hablando de mormones, no estoy hablando de adventistas, porque todos ellos entran dentro del grupo de los cristianos. Todos son cristianos, todos creen en Cristo como su Dios, entran como cristianos. Para ningún islamita, para ningún musulmán, ellos no ven entre nosotros la separación de él es católico, él es evangélico, él es mormón. No, no, señor. Ellos ven, ¿en quién cree usted? Usted cree en Cristo, usted es cristiano. Entonces, la primera religión que vamos a ver en el mapa es el cristianismo, pintada de moradito, color vino tinto, como el color de la vino tinto de nuestra selección de fútbol. El siguiente color azul es el islamismo, o también conocido como los musulmanes. En color verde tenemos el hinduismo. En color amarillo tenemos el budismo. Fíjense que tenemos en rosa otras, es decir, otras está por encima del color morado oscuro que viene siendo el judaísmo, y en color naranja, religiones tribales. Estas son las principales religiones que gobiernan el mundo. ¿Por qué? Porque son las que tienen mayor extensión geográfica, las que tienen mayor población, las que tienen mayor influencia dentro de los territorios que aparecen. Entonces, antes de hablar de las religiones, tenemos que entender qué es religión. ¿Cuál es el concepto de religión? Siempre hemos escuchado esa frase cliché que nos llegan y nos dicen, yo no creo en religiones, yo creo en Jesucristo. O yo no sigo ninguna religión, yo sigo a Jesucristo. Esa es una frase cliché que está mal utilizada, tiene mal contexto. ¿Por qué? Porque la religión no es más que una serie de actividades que una persona o un grupo de personas realiza porque cree en algo. Básicamente es eso, esa es la, digamos, el significado básico. A lo largo de la historia, la humanidad ha buscado respuestas profundas de quién nos creó, por qué estamos en el mundo, cuál es el propósito de la vida, y en base a eso ha generado creencias, y esas creencias han generado prácticas. Eso es lo que nosotros llamamos religión, o lo que el diccionario reconoce como religión. Entonces, si usted es cristiano y usted me dice, yo creo en Jesucristo, pero Jesucristo no es religión, está bien, Jesucristo no es religión, Jesucristo es Dios. Pero lo que usted practica por creer en Jesucristo es religión. Es decir, existe la religión católica, existe la religión evangélica, existe la religión testigo de Jehová, aunque ellos no quieran decir que son una religión, lo son por significado, por definición. Son prácticas que han surgido moldeando civilizaciones enteras, forjando culturas, definiendo valores éticos. ¿Por qué? Porque se cree en algo. Entonces, la religión es una práctica. Usted no está exento de ser religioso solo por decirlo. O sea, usted es religioso porque cree en algo. Entonces, ya entendiendo qué es la religión, podemos hablar un poquito del cristianismo, del judaísmo, del islam, del hinduismo y del budismo. El cristianismo, fácil, es nuestro objeto de estudio. Es una religión monoteísta. ¿Qué significa monoteísta? Que creen en un solo Dios. Importante, nosotros hablamos de la Santísima Trinidad, que son 3 personas en una. Pero eso es objeto de estudio más adelante. Eso es un misterio. ¿Por qué Dios es 3 y 1 al mismo tiempo? Pero es monoteísta porque creemos en un solo Dios. Entra dentro del concepto de Santísima Trinidad.
¿A quién seguimos? A Jesucristo y seguimos sus enseñanzas, seguimos todo lo, toda la tradición, todo lo que Él nos dejó como doctrina, que se encuentra en ¿dónde? En la Biblia, que es un texto sagrado compuesto por el Antiguo y el Nuevo Testamento, con actualmente unos 2.3 mil millones de seguidores. El cristianismo es la religión más extendida del planeta. Subrayo extendida y les vuelvo a mostrar el mapa. Fíjense el moradito, extendida por todo el planeta. Esto es importante que se entienda. Ustedes van a notar, el cristianismo es la religión más extendida del planeta y más adelante le voy a preguntar al profe porque él me dijo que le recordara por qué esto es importante. Fíjense, es la más extendida con respecto a los demás. El judaísmo. El judaísmo también es una religión monoteísta, creen en un solo Dios. ¿Y cuál es el Dios del judaísmo? Pues el Dios Yahvé o Jehová. Y Jehová entre comillas. ¿Por qué? Porque esto también tiene un tema de escuela que se llama el tetragramatón, donde vamos a explicar que Jehová está mal escrito. Esto tiene su explicación histórica, contextual, bíblica, por qué Jehová está mal escrito. Entonces, Yahvé. Hablamos del Dios Yahvé. Como pista, les dejo por allí. Nosotros no decimos aleluya, decimos aleluya. Dejo esa pista, pero eso es tema más adelante. El judaísmo cree que el Padre Creador es Yahvé, igual que el cristianismo. Nosotros creemos en Yahvé, es nuestro Padre Creador. Eh, Resulta que el libro El Tanakh del judaísmo es el equivalente al Antiguo Testamento de los cristianos. Entonces, los judíos son nuestros antecesores, los judíos son nuestros ancestros, los judíos que creyeron en Cristo son los cristianos de la actualidad. Y los judíos que no creyeron en Cristo, escúchese bien, no creyeron en Cristo son los judíos que existen en la actualidad. Según la norma o según la cronología de Dios, el judaísmo ya no debería existir, porque se supone que todos debían haber creído en Cristo, en el enviado a salvarnos, y todos los judíos debían convertirse al cristianismo. Es decir, que los judíos que existen en la actualidad no creyeron en Cristo. ¿Ya? El Islam. ¿Cuál es el libro del Islam? El Corán. Y es una religión monoteísta, sí, porque ellos también creen en un solo Dios, Padre Creador, que ellos llaman Alá. Los islamitas o musulmanes creen en un solo Dios y siguen las enseñanzas del profeta Mahoma. El Corán menciona varias figuras también presentes en la Biblia y en el Tanakh. ¿Cuáles? Adán, Noé, Cés, Jesús de Nazaret y Juan el Bautista. Fíjense, hasta allá llegamos con personajes involucrados en las tres religiones monoteístas más importantes del mundo. Esto tiene que tener una importancia grande, o sea, la gran mayoría, la gran extensión geográfica tienen en común un origen. Algo tuvo que haber pasado más adelante para que algunos sean cristianos, otros sean judíos y otros pertenezcan al Islam. Entonces, monoteístas. Pasamos al hinduismo. Es una religión politeísta. ¿Qué significa politeísta? Pues que creen en varios dioses. Se origina en la India. Si vemos el mapa, está en verdecito. Es decir, geográficamente, solo en la India y una parte por acá de Papúa Nueva Guinea. No hay extensión geográfica, muy importante, recuerden ese dato. Es uno, sus textos sagrados son los Vedas, especialmente el Rig Veda, considerado uno de los textos más antiguos, escrito en sánscrito. Y aunque los hindúes adoran múltiples dioses, ellos concentran sus deidades en manifestaciones supremas que tienen una mayor importancia, que son tres. Venía siendo Brahma, Vishnu y Shiva. Un creador, un conservador y un destructor. Eso es el hinduismo, politeístas. El budismo.
El budismo es una religión no teísta, ellos no creen en Dios. ¿Por qué? Porque ellos otorgan su adoración a las enseñanzas de un ser humano que se llamaba Siddhartha Gautama, conocido como Buda. ¿Cuál Buda? Pues el gordito este de oro que ustedes ven en las películas asiáticas. Este gordito de oro, muy chévere él, enseñaba, tenía una enseñanza cuyo texto sagrado es el Tipitaka y se enfoca en la eliminación del sufrimiento y la búsqueda de la iluminación a través de la sabiduría y la meditación. O sea, eso es un modo de vida. El budismo es un modo de vida. Ellos no creen en Dios. Ellos creen en las enseñanzas de un humano como que exalta su espíritu en un modo de vida. Entonces, si nosotros aplicamos la democracia mundial, aquí todos somos demócratas, y tenemos tres religiones monoteístas que, que tienen la mayor cantidad de población en el mundo. Estoy ocupado. Al mismo tiempo al mismo tiempo tienen una mayor ubicación geográfica. Si nosotros aplicamos la democracia, creemos que contra estos dos que se contradicen entre ellos, porque el hinduismo es politeísta y el budismo es no teísta, nuestro objeto de estudio se tiene que centrar en las religiones monoteístas y entender cuáles fueron las diferencias que originaron estas tres tipos de religiones, que de paso tienen el mismo origen. Algo tuvo que haber ocurrido, pero digamos que las pruebas o la fuerza de estudio nos lleva a estas tres. Continuamos. Decíamos que el cristianismo creen en un solo Dios, manifestado en tres personas que conocemos como la Santísima Trinidad, que corresponde al Padre, al Hijo, que es Jesucristo, y al Espíritu Santo. El judaísmo también creen en un solo Dios, conocido como Yahvé o Jehová, entre comillas, que se revela en las escrituras del Tanakh o Antiguo Testamento de los cristianos. Y el Islam, o también llamado musulmanes, creen en Alá, un solo Dios, y siguen la enseñanza del profeta Mahoma contenida en el Corán. Estas tres religiones monoteístas comparten raíces comunes a través de la figura de quién? Del padre Abraham. Pero ocurrió un hecho controversial. Y ese hecho controversial está en la Biblia. ¿Por qué se separaron? Resulta que en el contexto bíblico, o según el libro del Génesis, Abraham tiene dos hijos. Uno se llama Ismael, que es nacido de Agar, su sirvienta, y el otro se llama Isaac, nacido de su esposa Sara. Pero un momentico, ya va. No estamos hablando de un señor que le pegó cacho a Sara, que era un polígamo, que era un mal esposo. No, esto tiene su historia. Según la Biblia, uy, perdón, ¿dónde está el? Dejé el celular en algún lado. Necesito. Denme un minuto, voy a buscar el celular porque ahí tengo las notas. Aquí está, es que yo soy cegatón. Vamos a escuchar unas. Me gustaría que, pues, que se escuchara con otro audio que no sea mi voz tan fea para narrar los versículos de la Biblia que vamos a estudiar. El primer versículo que vamos a estudiar es el capítulo 16 del libro del Génesis en el versículo 15, que dice lo siguiente. Génesis capítulo 16 versículo 15. Agar dio a luz a un hijo de Abraham, y Abraham dio el nombre de Ismael al hijo que le había dado Agar. Abraham tenía 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Resulta que Sara, la esposa de Abraham, no podía tener hijos. Y en esta cultura era muy importante la descendencia.
es muy importante sostener la descendencia del hombre, pues, de la familia, que se pudiera seguir la línea de consanguinidad. Sara, al no poder tener hijos, le pide a Abraham que tenga un hijo con su sierva para que su descendencia prosiga. Y eso es lo que nos decía el capítulo 16 del Génesis. Sin embargo, más adelante, Dios sabe que va a obrar un milagro en Sara y le dice lo siguiente a Abraham. Génesis capítulo 21 versículo 12. Pero Dios dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho ni por tu sierva, en todo lo que te diga Sara, hazle caso, porque por Isaac será llamada tu descendencia. Pero también del hijo de la sierva haré una gran nación, por ser descendiente tuyo. Fíjense, aquí Dios es cero machista. Le está diciendo a Abraham, hágale caso a su señora esposa Sara en lo que le va a pedir. ¿Y qué es eso que le va a pedir su esposa Sara a Abraham? Resulta que Sara tuvo a su propio hijo más adelante cuando Abraham tenía ya por los 100 años. Sara molesta porque Ismael se burlaba de Isaac, es decir, el hermano mayor, se burlaba de menor de diferentes madres y del mismo padre. Sara le pide a Abraham que deje ir a Ismael y a su sierva. Se lo pide y Dios ya le había dicho, hazle caso a tu esposa. ¿Por qué? Porque Dios lo sabe todo. Esto está dentro del plan de Dios. Luego ocurre lo siguiente en la Biblia. Génesis 21. Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Génesis 22. Después de esto, sucedió que Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham. Él respondió, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma a tu hijo, tu único, al que amas, a Isaac, y vete al país de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te indicaré. Lo voy a volver a poner y escuchen con atención porque este es el versículo, el del capítulo 22, el que divide al judaísmo de los musulmanes. Génesis 21. Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Génesis 22. Después de esto, sucedió que Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham. Él respondió, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma a tu hijo, tu único, al que amas, a Isaac, y vete al país de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te indicaré. Posteriormente, Sara concibe a su hijo Isaac, ¿cierto? Y en el capítulo 22, Dios le pide a Abraham que sacrifique a su único hijo. ¿Cómo lo interpretan los judíos y a su vez los cristianos? Ellos, al leer este texto que cronológicamente tiene lógica, ¿por qué? Porque primero nace Ismael, porque Sara no podía tener hijos. Segundo, Dios obra milagro en Sara y Sara tiene un hijo que se llama Isaac. Sin embargo, Dios le dice, yo voy a hacer una nación de tu descendencia, tanto de Isaac como de Ismael. Fíjese que esa profecía está en la Biblia y está cumplida actualmente, porque son dos grandes naciones, la cristiana y judía y la musulmana, diferentes, pero vienen directamente del padre Abraham. La musulmana viene del hijo de Abraham, Ismael, y los cristianos judíos vienen de Isaac. ¿Por qué uno y el otro? Porque cuando Sara tiene a su hijo Isaac y le pide a Abraham que deje ir a su sierva Agar y junto con ella a su hijo Ismael, en ese momento el único hijo que le queda a Abraham cerca de él es Isaac. Y el capítulo 22 dice, Dios le pide a Abraham que sacrifique a su único hijo. Entonces los judíos y los cristianos, viendo la cronología y entendiendo el contexto de lo que está ocurriendo, entienden que se está cumpliendo la promesa de Dios en Isaac. Pero los musulmanes lo entendieron de otra forma. ¿Qué entendieron ellos? Ellos entendieron
que al decir el único hijo, Dios se estaba refiriendo a un momento donde Dios solo tenía un solo hijo y no dos. Porque ciertamente Dios no tiene un solo hijo, tiene dos, Ismael e Isaac. Y ellos entendieron esto es una línea de tiempo más atrás, cuando el primogénito era Ismael. Isaac todavía no había nacido. Y cuando Dios se refiere al único hijo, se refiere a Ismael. Por tanto, la promesa, Dios la está cumpliendo a través de Ismael. Entonces, los musulmanes dicen, las escrituras fueron transgiversadas. Por tanto, el pueblo o la promesa de Dios se cumple en el hijo Ismael y no en el hijo Isaac. Y esto, señores, es la división. Es lo único que nos divide de los cristianos que seguimos al Hijo de Dios, Jesucristo, y los musulmanes que siguen a un profeta llamado Mahoma. Interesante. Fíjense cómo una línea nos separa de un libro que las tres religiones del mundo más importantes tienen como objeto de estudio. Entonces, ¿por qué entramos en este objeto de estudio? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender cuál es el origen nuestro. ¿Es correcto que yo sea cristiano? ¿Es correcto que o yo deberé creer en lo que me enseñan los musulmanes? ¿O por qué yo no soy judío? Primero que nada, la Biblia es clara, tiene un orden cronológico. Primero nació Ismael, es correcto, pero después que nació Isaac es cuando aparece la promesa y Dios insiste. Ya Dios había hecho hincapié en que hiciera caso a su esposa, por algo Dios hizo esa petición, para que el único hijo que quedara junto a Abraham fuese Isaac y se cumpliera la promesa. Ahora, de allí a creer en un primogénito, a creer en una línea de tiempo anterior, a creer en una transgiversación de las escrituras, es como rebuscar el propósito de Dios para el mundo. Entonces, usted elige, usted es libre de creer, pero acá le mostramos las pruebas. ¿Quién tiene razón, los musulmanes o los judíos? Ahora, los judíos tenían una tarea. ¿Cuál tarea? Recibir al Mesías, que era Jesucristo. Eso era todo lo que tenían que hacer los judíos. Y quienes creyeran en el Hijo de Dios serían los nuevos cristianos. ¿Por qué? Porque Dios nos preparó a su pueblo para recibir a su Hijo. Por eso existen los judíos. Era necesario una preparación para recibir al Hijo y luego viniera a gobernar y luego viniera el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuáles son los judíos que existen en la actualidad? No son los judíos de la antigüedad, son los judíos que rechazaron a Cristo, son los judíos que crucificaron a Cristo, son los judíos que creen que Cristo es un simple profeta y no el Hijo de Dios. Entonces, cristianos, judíos o musulmanes, cristianos. Eso es el objeto de estudio de esta escuela. Con eso terminamos la clase de hoy. Pueden habilitar sus micrófonos. Si tienen preguntas, las pueden hacer en este momento. Tenemos 10 minutos de preguntas para cerrar las grabaciones. Aquí. ¿Cómo vamos? Cuéntenme. Todo bien. Bueno, Todo bien, nos dicen por acá. José, primeramente, pues quiero darte un agradecimiento a Daniel Rosales, que me invitó para acá al mismo tiempo que metió Henry. Se pusieron de acuerdo, me cayeron los dos, creo yo. Bueno. Pero bueno, quiero agradecerte por tu clase de hoy. Creo que en este momento de mi vida pues me va a servir de mucho. Y bueno, la pedagogía con que lo haces, que Dios te bendiga ese talento, hermano. Amén, amén. Muchas gracias. Entonces, más que consulta es repasar, ¿no? Entonces, nos queda claro que el judaísmo estudia netamente el Antiguo Testamento porque no creen en Cristo, ¿correcto? En Jesucristo. Correcto. Ok. Lo otro, allí tengo
¿Jesucristo como tal viene de Isaac o de Israel? Esa sí es una pregunta. O de Ismael. Jesucristo viene de la línea de Isaac. Ah, ok. Ok, Más ahí es donde adelante se... vamos a estudiar un poquito la genealogía de él y vamos a ver justamente cómo se cumple, que pasa por Isaac, pasa por David y respeta la descendencia de María y de José como su padre putativo. Listo, esa era mi única pregunta. La verdad que muchas gracias, hermano. Gracias, Ricardo. ¿Alguien más? Tenemos preguntas, dudas, lagunas, opiniones. ¿Cómo tienes? Cuéntenos, saludo. Erika, no use el chat, háblenos. Un saludo fraterno, Reinaldo. Te quiero Te mucho quiero mucho y te extrañaba. Magda, yo Ay, también te quiero. No se ve tu cámara. Ok. Buenas noches, tengo una pregunta. Cuéntenos. Cuando hablamos de judaísmo, es cuando ese pueblo que se estaba preparando para la llegada del Mesías, ¿esa es creada aparte de Moisés? ¿O quién crea esa doctrina de judaísmo? ¿Quién la funda, pues? El judaísmo es el pueblo escogido por Dios y justamente es el que está descrito en la historia de Moisés. Es quien rescata al pueblo judío. ¿Quién es el pueblo judío? Quien cree en el Padre Creador, Yahvé. Y es básicamente todo el pueblo descrito durante el Antiguo Testamento. Es el pueblo que Dios está preparando para que de esa línea surja ¿quién? El Mesías. Los judíos actuales aún están esperando al Mesías. ¿Por qué? Porque no creyeron que hace 2000 años Dios ya les había mandado al Mesías para salvarlos. Entonces, los cristianos, nosotros, venimos de los judíos antiguos y los judíos actuales son aquellos que permanecieron renuentes en creer que el Mesías ya llegó. Ok, muchas gracias. Reinaldo, Oscar. ¿puede dar una diapositiva antes? Que ahí está como ese. Ahí está el judaísmo, exacto. Ya. Claro, este viene siendo como el mapa genealógico tanto del cristianismo, el judaísmo como el islam. Si se ve, Abraham es el padre de todas las naciones, pero hay una división, la descendencia con Sara o la descendencia con Agar. Por medio de Sara él tiene Isaac, por Isaac viene Jacob, de Jacob vienen los 12 hijos de las 12 tribus que dan al judaísmo, y de las 12 tribus viene el rey David, que da como descendencia a José y María, que son los padres de Jesús. Entonces, tanto el judaísmo y el cristianismo están en la misma línea. Solo el antecesor del cristianismo. Sin embargo, por la línea de Agar, vemos que tienen a Ismael, la tribu ismaelita, sale Mahoma y viene el Islam, que es el que existe como los musulmanes en la actualidad. Para los musulmanes, Jesucristo fue un simple profeta. ¿Entiende? ¿Alguna otra pregunta? Mariela, cuéntenos. Activa el micrófono y nos hablas. Aquí tengo a Mariela y a Miriam con la manito arriba. Activen el micrófono y nos pueden hablar. Reinaldo, otra pregunta, y eso sí no lo sabía. Mahoma para nosotros no significa nada, ¿verdad? No. Mahoma para nosotros no es profeta, no es, o sea, no es que no, nada suena un poquito grosero para ellos. O sea, pero no representa nada dentro de la promesa que Dios nos hace. Porque Dios dice que la promesa del pueblo de Dios viene de la descendencia de Abraham por medio de Isaac. Entonces, a nosotros solo nos interesa seguir a Cristo.
Mahoma predica en contra de Cristo. Por ende, agarren ustedes la conclusión. Ya, muchas gracias. ¿Quién más tiene preguntas? Activen el micrófono y pregunten sin miedo. 5 minutos. Dudas, opiniones, agregados. Bueno, parece que estamos ok. Para acá me escribe Erika. Ya entendí lo de Mahoma con el esquema. Excelente, gracias. Nos dice Johnny. Por el canal algún enlace. Sí, Johnny. Vamos a subir este video al canal de YouTube y se va a publicar por el grupo. Y ustedes van a tener la primicia, pues van a poder revisar el video de primeros y obviamente las preguntas por el grupo son ilimitadas. Aquí, pues por objeto de estudio, para que otras personas se nutran de sus propias preguntas, permito este tiempo de preguntas y respuestas. Otra pregunta. Damos por finalizado entonces. Muchas gracias, José. Nos vemos entonces el otro sábado. Bueno, gracias a todos ustedes por asistir. Estamos pendientes para el siguiente sábado. Pronto estaré subiendo el video. Y bueno, que Dios los bendiga y los cuide a todos.